Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy más que una entrevista, yo tengo un panel con tres personas. Tengo aquí conmigo a Luis Humberto Vargas, a Miguel Peñas y a Juan Carlos Acosta, con quien vamos a hablar sobre la existencia de tierras raras en la República Dominicana. Unos materiales, unos minerales que están definiendo, cambiando las circunstancias del mundo. Para ello me he hecho acompañar de esas tres prestigiosas personalidades, así que bienvenidos a Verdades al Aire. Buenos días, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días, gracias por la invitación. Así es. Bien, bueno, yo quisiera comenzar poniendo a la gente que nos ve y nos escucha en contexto. Quisiera que ustedes les expliquen qué son las tierras raras y por qué tan importante hoy en día, cualquiera de los expertos. Tomando la oportunidad de poder iniciar este conversatorio, en la parte nuestra, lo que es la geociencia, las tierras raras son muy conocidas en los últimos, comenzó desde los años 1700, la evolución y el desarrollo de esos elementos químicos. Y dentro de lo que son hoy en día los elementos estratégicos para el desarrollo de la transición energética y en la parte geopolítica se ha convertido en uno de los elementos más importantes porque, tal y como es su definición, no son ni tierras ni son raras. Son óxidos minerales donde inclusive su contenido en la parte esencial de lo que es la distribución terráquea es 200 veces mayor que el contenido que tiene dispersos otros minerales como el oro. Sin embargo, debido a su química, es muy difícil, se convirtió en uno de los desafíos de los alquimistas, de los científicos, poderlos dispersar, aislarlo y convertirlo en cada uno de ellos en lo que son hoy los 17 elementos más importantes localizados en las tablas periódicas. Comienzan con el grupo de los lantánidos, que son los elementos químicos son más 17, importantes. no tienen que numerarlo. Porque... Entonces, y que comenzaron inclusive en unos pueblitos en Istria y sus nombres son bastante específicos. Sí. Pero de ahí se ha llevado entonces a lo que es hoy, todo lo que es, desde lo que vemos hoy en televisión, de los colores de la televisión, lo que es la generación energética a través de los magnetos, todo esto son componentes de tierras raras. ¿Para qué sirven las tierras raras, señor Humberto? Sus usos son múltiples y hasta el día de hoy ya hay una hoy en día, ¿para nichos. qué lo usamos? Bueno, voy a contestar. Para todo estas, se usa para la producción de energía, para rendimiento de energía. Imagínense usted, estamos hablando de paneles solares, estamos hablando de esas producción eólica, también todo lo que es la informática, todos esos, digamos, celulares, también en los vehículos eléctricos, que es la nueva ola, ¿verdad?, que ha dado lugar a ver la importancia, pero sus usos son múltiples y por las propias características, como nos acaba de señalar el destacado ingeniero muy reconocido en el país, de que, por ejemplo, esa característica fluorescente, lumínica, pues todo lo que es pantalla. Imagínese usted, hoy día tenemos una sociedad que vive a base de una pantalla. Todos estamos pegados a una pantalla, el celular, la televisión, la laptop, la computadora. O sea que real y efectivamente estamos hablando de unos minerales, unos metales, hay metales preciosos, pero son minerales metálicos, que de una manera u otra ya son imprescindibles para nuestro estilo de vida. Primer pedernales que da la clarinada sobre tierras raras en el país, sobre todo en Pedernales. ¿Cómo, a través de qué estudio te diste cuenta? ¿Quién te dijo que había tierras raras? A partir de unas exportaciones que se hacen en el 2013, la empresa Dovenco, los barcos más grandes que surcaron aguas nacionales con capacidad para 200.000 toneladas, eso me hizo interesarme en el tema. Hice una consulta a un laboratorio
sueco, el CGS, interesado, y me dijeron que posiblemente que existen en la bauxita 17 tipos de metales raros que podían ser identificados. En esas atenciones le hice una denuncia al director general de aduana, quien hizo la primera prueba, Fernando Fernández entonces, y se detectaron 3 tipos de metales raros. Pero estábamos vendiendo bauxita, no tierra rara. Estábamos vendiendo bauxita y se estaban llevando la bauxita. Pero China sabía que estaba comprando tierra rara. China sabía porque había un laboratorio de 3 chinos que yo conseguí los pasaportes y en la denuncia que le hice a aduana, le mandé los pasaportes, tenían un drill perforador y andaban perforando en todo el espectro geográfico de la provincia de Pedernales y no permitían que nadie entrara a ese laboratorio. La pregunta es, ¿sabían las autoridades dominicanas que estábamos vendiendo solo bauxita o tierras raras también? No, bauxita. Pero los chinos compraban Los tierra chinos rara. compraban, sí. Y en el proceso de elaboración de la bauxita, cuando ellos traían, yo vi unos videos, cuando ellos extraían la alúmina, el hierro y el titanio metálico, posteriormente con el residuo que quedaba, ellos lo procesaban. Yo vi un video y entonces por eso también me interesé. ¿Qué tan difícil es el procesamiento de las tierras raras? Pues tengo entendido que aun cuando aquí haya en el territorio dominicano es extremadamente difícil y complejo la separación porque son minerales diferentes y se necesitan equipos súper especiales. Sí, la metalurgia para la recuperación de los elementos que contienen esos lantánidos están divididas dependiendo de sus componentes. Hay metalurgias que son sencillas relativamente, que es el proceso que es líquido-líquido, o sea, que es una separación mediante un proceso hidrometalúrgico en el que se disuelven esos contenidos y entonces se concentran y pueden formarse unos sulfatos. Posteriormente, estos son enriquecidos, refinados y se separan por cada uno de esos componentes. Esa es la fase más costosa, inclusive a nivel mundial, cuando usted ve la distribución de los diferentes procesamientos que hay, tenemos que China es el líder en el mundo. Hay elementos que ya son elementos de geopolítica en el que los Estados Unidos y China han concentrado la separación de esos elementos que son fundamentales, principalmente para usos militares y para uso también de los magnetos, como es el gadolinio y otro de los elementos que es fundamental hoy en día, que también es parte de una estrategia geopolítica en que los dos países, los dos polos, Estados Unidos y China, se han limitado a sus exportaciones. Inclusive últimamente Japón está interviniendo también para poder abatar esos procesos. ¿Cree que es correcto entonces la decisión del gobierno de comenzar a explorar sobre las tierras raras? Sí, pero debo hacer una aclaración. En primer lugar, valorar la información que acaba de darnos al colega, porque hizo un pequeño estudio y creo que nos arroja luz sobre la importancia y de cómo se ha venido produciendo, de una u otra forma, por lo menos posiblemente produciendo este tipo de tierra rara. Debo destacar que si usted va al Servicio Geológico Nacional, hubo una investigación que se contrató en el 2011 sobre tierras raras. Es decir, que ya por lo menos el Servicio Geológico, si paga una investigación a varios investigadores, es que tenía alguna información al respecto. Pero no solamente el Servicio Geológico. Particularmente yo me he nutrido de una fuente muy importante porque hace decenios el Servicio Geológico estadounidense ha venido suministrando informaciones sobre esos yacimientos potenciales de tierra rara en República Dominicana. Es decir, que cualquier autoridad que en el área minera, de una u otra forma, pudo haber obtenido esa información o le pudo haber llegado de una u otra manera. Debo también de aclarar, en lo que está señalando, que hay un mito en términos de ese procesamiento. Por ejemplo, esas tierras raras en gran medida se utilizan para la producción de semiconductores, porque no es tanto la propuesta que hay del presidente, no es tanto de tierras raras, sino incursionar en la producción de semiconductores. Si usted revisa su discurso, cuando primero habló de producción y después en uno de sus últimos discursos
él habló de ensamblaje. De hecho, ya en zonas francas en República Dominicana se está haciendo el ensamblaje final, ¿verdad? De algunos... Pero son dos cosas diferentes. No, pero la estamos explotación hablando de tierra rara y el ensamblaje de semiconductores. No se trata de... porque usted puede sencillamente los materiales, igual que el caso de otros metales. Entonces, lo que estamos... O sea, no podemos distinguir, hacer una separación mecánica y tajante entre tierras raras y semiconductores, porque mucho de la importancia que ha adquirido a nivel internacional esa tierra rara es por los semiconductores. Pero para llegar a semiconductores, primero tenemos que encontrar la tierra rara. No. Aquí no tenemos capacidad para distinguir la tierra rara, ni para separar las tierras raras, que son 17 elementos diferentes. Está bien, ¿no? Porque usted la puede recoger y la puede exportar como materia prima, pero ese no es el problema. Oiga bien, es que aquí se ha hablado y, ¿verdad?, se comienza a conectar tierra rara con semiconductores. Debo de aclarar que si usted lee, usted se informa de lo que acaba de ocurrir en Francia. Nvidia le hizo, varios países de Europa estaban concursando para la producción de semiconductores a base de tierra rara. Porque realmente, si me habla de tierra rara, me tiene que hablar de África, que es donde real y efectivamente están. Sí, pero a mí me interesan las de aquí. Pero que tenemos. Oiga, bien, así no podemos continuar. O sea, creo que esto es una entrevista. Vámonos a una pausa comercial y regresamos en 2 minutos. Oiga, usted... No me diga si debemos continuar así. Bueno, si usted no quiere salir... está bien, me retiro, no hay problema. Me retiro. No hay problema. No hay problema. ¿Cómo yo me voy a conducir? ¿Y cómo es? No, oiga bien, usted tiene todo el derecho, pero usted no puede No, es que usted me está desviando mi tema. No estoy desviando, que usted desconozca el tema. Eso es otra. Sí, pero usted no puede imponer su criterio. Exactamente. Así no, porque tengo que hacer preguntas. No, sí, Es pregunta. Ningún conductor me va a decir a mí exactamente lo que yo tengo que decir. Y está bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Sí. Comenzamos. Bien, continuamos con esta interesante entrevista hablando sobre las posibilidades de exploración y explotación de tierras raras en República Dominicana, algo que es sumamente interesante y que podrían cambiar las tierras raras, digamos la geopolítica por su importancia capital. ¿Qué tantas tierras raras puede existir? ¿O hay estudios que digan cuántas tenemos en República Dominicana? Es importante señalar que la historia misma de la geología dominicana, en esos yacimientos lateríticos, existen esos elementos de lantanoides. No solamente en Pedernales, no solamente en la bauxita laterítica de Pedernales, que son principalmente de aluminio. También existen otros ambientes geológicos donde pueden haber elementos contentivos de tierras raras. Como decía, la distribución de parte por millón en el mundo de los elementos de tierras raras son mayores que la distribución de oro en el mundo. O sea, lo más importante es tener las concentraciones para formar depósitos minerales, depósitos mineros que sean rentables. Por ejemplo, las exportaciones de bauxita de Pedernales empezó con el alto contenido de alúmina, pero la bauxita nuestra tiene un por ciento que es hierro y por tanto también contiene sílice. Entonces, cuando la compañía Alcoa International comienza y la Raynor a hacer las exploraciones en todos los países de las Antillas, donde se encontraron yacimientos en Jamaica y en las demás islas, acá también encontramos esos yacimientos. Pero me parece que el problema era, perdóneme, que antes probablemente existen desde siempre las tierras raras, pero no tenían una importancia. O sea, la tecnología de hoy en día es lo que hace que esa tierra rara. Exactamente, pero fíjate que además de eso es bueno señalar que la geología misma la distribuye. Por ejemplo, hoy en día, con los estudios que se han hecho desde el Servicio Geológico Nacional, desde diferentes investigadores con las universidades de España, se han determinado que en la zona noroeste de los yacimientos lateríticos de bauxita de Pedernales es donde hay concentración de elementos importantes de tierras raras. Por eso, en el año 2015
viene una misión del Banco Mundial y es la que hace el primer informe ordenado, porque sí habían indicios y habían también algunos investigadores internacionales, tal y como señalaba anteriormente nuestra contraparte, que habían descubierto elementos de tierras raras. Sin embargo, ese estudio del Banco Mundial es lo que le informa al gobierno dominicano, y el gobierno dominicano en el 2018 asume lo que se llama la figura jurídica de una reserva fiscal. Una reserva fiscal es como si fuese una concesión minera, pero para el usufructo del Estado Dominicano, y ahí viene la Reserva Fiscal Ávila. Exacto. Para hacer los estudios de investigación, para determinar si hay disponibilidades en forma económica y cuantificable de materiales lateríticos de tierra rara. En el estudio que tú hiciste con esa compañía alemana, ¿qué sugirieron ellos? Surgieron posteriormente, hicieron estudios también en el laboratorio de la Barri, aquí. ¿Pero quién hizo eso? Fernando Fernández, director general de aduana, incluso le impuso una multa de 720 millones a la compañía Dovenco. Posteriormente yo le hago una denuncia de 325 páginas con un caso similar que ocurrió en Venezuela, lo que hizo Hugo Chávez al presidente Danilo Medina por acto de alguacil. Ahí es donde se contratan, él envía el expediente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, se contratan las universidades de Granada y Barcelona y al científico español Antonio Troenza, y entonces en un congreso que se celebra aquí en la Pucamaima, dan los primeros resultados, los primeros hallazgos de las tierras raras. ¿Qué tanto tierra rara dijeron ellos que había? Todavía se está explorando y se va a explorar a profundidad. Ahora mismo vienen ingenieros militares norteamericanos que van a explorar a profundidad para saber la cantidad. Lo que se ha dicho preliminarmente es que existe la mayor concentración mundial de tierras raras, y las informaciones que tengo, no oficiales, es que se encuentran en la parte del área protegida de la reserva de Acetillar, de Canote. Sí. En Ávila. Yo hago la pregunta a usted como asesor del Poder Ejecutivo y pregunto qué tanta tierra rara, precisamente porque se supone que ahí está el mayor yacimiento mundial. ¿El gobierno ha determinado algo? ¿Qué fue lo que motivó a hacer esa compañía? Déjame retomar un poco la cronología de los eventos que llevaron a cabo a lo que hoy es la Reserva Fiscal Ávila. Como le decía, en el año 2015 vino esta misión del Banco Mundial, en el 2018, aparte de ese informe, el gobierno determina que va a concentrar sus estudios en la zona que dieron los valores más sobresalientes del contenido de elementos de tierras raras, y ahí entonces se delimita lo que es la Reserva Fiscal Ávila, que está en la parte noroeste, fuera de los parques y fuera inclusive de algunas de las zonas tradicionalmente explotadas por Alcoa. En el año, cuando nosotros empezamos nuestra gestión de gobierno, ya habían varios estudios que había hecho el Servicio Geológico Nacional con la Universidad de España, con el ingeniero Proenza, el doctor Proenza, que han hecho varias tesis de investigaciones para determinar la génesis y los contenidos y distribución. ¿Qué tenemos ahí entonces? A consecuencia de una gestión que hicimos en el año 2020, viene una misión del US Corps, la parte de ingeniería, de científico de los Estados Unidos, a requerimiento nuestro. Y ahí entonces, hace 2 años, se iniciaron los estudios de campus y se detectaron 10 zonas, que el yacimiento es como si fuera la piel de un perro Doberman, donde tú tienes señales, spot. Entonces, dentro de esa zona hay unos 11 lugares donde hay mención de valores sobresalientes que señalan que hay posibilidades. ¿Cuáles están? Ahora, la siguiente etapa es cuantificar los volúmenes, bien, pero que es la etapa que se está. Para eso se necesita la exploración. O sea, se determinaron esos 11 lugares por exploración. Sí, la primera fase se llama, en minería, se llama prospección. Pasamos de la etapa de prospección, primero de la anomalía, ahora detectando las zonas donde había distribución, y de ahí se pasa a la exploración, cuantificación e investigación metalúrgica
para ver. ¿Qué tan difícil es la exploración? ¿Qué tan costosa? Mira, la exploración es muy sencilla porque en esos yacimientos lateríticos son, como todos conocemos, son suelos, las lateritas que existen de la explotación de Alcoa, tuvimos la experiencia que son suelos. Estos están distribuidos dentro de lo que es la zona cárstica, o sea, tiene como recipiente, es como si tuviese ahí un recipiente de caliza. Entonces, por eso se llaman enriquecimiento kárstico de minerales de tierras raras científicamente. Entonces, esas exploraciones es igual que la de Falcondo, en el que hay unas lateritas donde tú haces perforaciones con testigos, es unas perforaciones, llamémoslo así, suaves, y de ahí salen entonces lo que se le llaman perforaciones de recuperación inversa, porque es muy importante cómo tú recuperas ese polvillo y el testigo que sale para que no se distorsionen los valores. Digamos, ese tipo de exploración y luego la explotación, ¿qué tan conjugable puede ser, según sus estudios, con la explotación turística que se está haciendo en la zona? Pueden coexistir las dos explotaciones, la turística y la minera, siempre y cuando se respeten las normas medioambientales. En otros países existen explotaciones mineras, como en la Riviera Maya, por ejemplo. En México. Pero no de tierra rara. No de tierra rara. Lo que tengo entendido que no se está hablando de procesamiento in situ en el lugar, sino que es una explotación tipo con embalaje, o sea, que se va a enfundar como si fuera cemento y se va a exportar y se va a procesar en otro país. Hacer lo mismo que se estaba haciendo con la bauxita. Sí, exactamente, tenemos ahí bien, el antecedente histórico. Entiendo, pero para eso se necesita un puerto especial que no sea el puerto que se está utilizando turístico en Pedernales, pues son incompatibles. Pero además, ¿cómo se puede medir? Por ejemplo, estábamos mandando bauxita y para ello era tierra rara. ¿Cómo aquilatamos nosotros cuánta tierra rara mandamos en una tonelada de bauxita? De forma tal que podamos recibir los recursos que corresponden. Hay dos hechos importantes. Cuando le decía la fase de prospección a exploración y cuantificación, ahí se determina la distribución en el espacio de metro a metro y vertical de 10 centímetros en 10 centímetros, tú haces toda tu geomática y determina cuáles son los contenidos. Entonces el Estado... Perdóneme, para que la gente vaya entendiendo, ¿no? Se determina cuál es el contenido, pero no se determina cuánto contenido. ¿Cuánto y cuáles? Las dos cosas. Esa es la evaluación que tú haces en exploración. Es igual que las exploraciones que se ha hecho en los sulfuros de Barrick, Pueblo Viejo, o en las lateritas de níquel, de Falcondo. O sea, hay métodos cualitativos y cuantitativos que te detectan el contenido, la distribución y por consiguiente en su espaciamiento cuáles son los volúmenes. Por eso tú necesitas hacer una evaluación científica donde los elementos que allí se detecten quede certificado. Esa certificación le va a dar al Estado Dominicano cuáles son los volúmenes, cuál es el contenido, y el Estado Dominicano, en este caso el presidente Luis Abinader, ha dado un paso adicional. No vamos a exportar en bruto como se hizo con la bauxita. Que no. No se va. ¿Y cómo podemos entonces? Porque, perdóneme, porque la explotación de tierras raras, además de extremadamente cara, además de que necesita una cantidad determinada de energía, por eso lo hacen los países donde tienen energía nuclear, se necesitan unos equipos extremadamente caros y especiales que no los tenemos. Usted me va a contestar en 2 minutos, vamos a una pausa comercial para que pueda explayarse. Bien, continuamos en esta interesante entrevista para tratar de aportar un grano de arena respecto de este tema interesante que son las tierras raras. Usted tenía la palabra. Sí, antes de irnos le hice una pregunta. Justamente estábamos conversando de qué cantidad hay, la distribución en esos yacimientos y cómo es el procesamiento. Cuando tú pasas de la fase de prospección, exploración, cuantificación, viene la parte que es el tratamiento metalúrgico para su recuperación. Por ejemplo, te voy a poner para que haga un paralelismo. Aquí nosotros tenemos en Pueblo Viejo que se produce un lingote de doré, donde va el oro y la plata. Y otros minerales. Y otros minerales menores. Esos dos elementos fundamentales se mandan a una refinería
el Estado Dominicano fiscaliza cada una de las barras que salen de ahí, además de también muestrear todo el proceso, y sabe cuánto sale en cada uno de esos contenidos. Eso lo supimos muy tarde, porque ese laboratorio se puso hace ¿cuántos años? Bueno, 6 o 7 años. déjame decirte, si nos vamos a la historia, Rosario Dominicana tenía su laboratorio. A mí me tocó originalmente ser el negociador, el que organizó la licitación de lo que era Rosario Dominicana a lo que hoy es Barrio y Pueblo Viejo. Pero laboratorio del Estado Dominicano. Y ahí estaban ahí están en ese contrato todos los procesos de fiscalización del Estado. Ahora, que el Estado en su inicio no ejerciera esa capacidad de fiscalización, esas son otras historias, en el cual nosotros significa también que durante muchos años estuvimos denunciando, no supimos, perdóneme, y por qué suerte cantidad el Estado instaló a través de la aduana un laboratorio especial. A eso es a lo que me refiero. Solamente a partir de que el Estado instale ese laboratorio de aduana es que sabemos realmente cuánto oro, cuánto plata sale. O sea, un testimonio fiel de que el Estado Dominicano estaba fiscalizándolo. Por ejemplo, a mí me tocó ser director de minería en el año 1982 y el profesor Juan Bosch denunció que Falcondo exportaba oro, plata, dentro de lo que era el lingote de níquel. Sí. Nosotros pusimos una oficina permanente y controlábamos las exportaciones, sacábamos muestras con un taladro de cada una de las barrenas de níquel y la mandábamos a analizar. Y el Estado se fiscalizó. Tú decías, tú ibas a decir algo, ¿no? Y te interrumpí. No, o sea, respecto a la identificación de la tierra rara y los semiconductores, el gobierno de Estados Unidos, la ley que existe de chip y ciencia, le ha dado apoyo a Costa Rica y a Panamá y dice que el próximo país es República Dominicana. Entonces, ya los rubros tradicionales como el café, por ejemplo, el plátano en Costa Rica, han quedado relegados a un último plano. La ministra de Industria de Estados Unidos ha dicho que tiene millones de dólares para cooperar con República Dominicana en la producción de semiconductores. Por ejemplo, tenemos aquí la presencia de científicos norteamericanos que están ayudándonos en esa exploración. ¿Ellos vinieron o los llamamos? Nosotros, como le decíamos la historia a usted, nosotros al inicio de esta gestión de gobierno hicimos una petición para un intercambio geocientífico y conseguimos que esa misión de la parte científica del US Corps, de la parte militar de los Estados Unidos, hiciera conjuntamente con la Dirección General de Minería y el Servicio Geológico Nacional una evaluación prospectando el potencial de la zona. Y de ahí que nace entonces, aparte de ese informe, ese es el segundo informe más importante, aparte de las investigaciones que ha hecho la Universidad de España con los doctores Proenza, que se ha hecho y que tenemos. Y eso fue lo que delineó a que se elaborara entonces una estrategia de evaluar la Reserva Fiscal Ávila de una manera científica y con la participación del Estado Dominicano. Bien, tenemos suficientes tierras raras en esa Reserva Científica de Ávila. ¿Cómo la explotamos? Pues yo tenía entendido que era venderla como concentrado a partir de que es muy cara su explotación y de que en el país no tenemos las herramientas. Tendríamos que invertir todos los millones que no tenemos por la explotación. ¿Qué se va a hacer? Pero además es extremadamente nociva la explotación de tierras raras. Mira, no quisiera llevar a confusión esas definiciones que hace de nocivas, porque tenemos la experiencia, justamente, no es nada diferente a lo que hizo Alcoa por 50 años con la extracción de la bauxita. El minado es el mismo proceso de minado de la bauxita. Es un proceso es para la explotación selectivo la explotación. De ahí entonces se va a la segunda fase, que es la fase de el concentrado de lo que es el procesamiento del mineral. Por eso le hago la pregunta, si la vamos a vender como concentrado, porque si la vendemos, perdóneme, como concentrado, usted tendrá razón en que es lo mismo que si explotamos bauxita. Pero si no la vendemos como concentrado y tenemos que separar aquí los 17 elementos de las tierras raras, tendríamos que tener equipos especiales y es sumamente nocivo
esa diferenciación de un mineral con otro, a eso me refiero. Sí. ¿Cómo lo vamos a vender? Concentrado. Yo quisiera solamente aportar para que las personas que nos van a estar viendo y que esto va a quedar permanente, Claro. que este sea un espacio de educación. No podemos confundir con esas definiciones de lo que es exploración, explotación, extracción, el concentrado y el refinado. Son las diferentes fases que tiene cualquier proceso de minería. Y en este caso específicamente, en el caso de las tierras raras, esos 17 elementos, tal y como al final usted terminó su intervención, es últimamente de tecnología intensiva y de capital intensivo. Por consiguiente, existen dos fases antes, tal y como yo le señalaba, con el proceso del doré, donde usted saca en lugar de una barra de oro, va a sacar un concentrado, que pueden ser unos sulfatos, que eso es lo que se le llama hidrometalurgia. Entonces ahí viene la palabra que usted utilizó, concentrado. Exacto. El concentrado es cuando usted lo lleva de un particulado que tiene 100 partes por millón a un concentrado que va a tener un ¿Qué es lo que 60 a haremos un aquí? 70%. Y de ahí entonces viene el proceso de refinado o de separación de esos elementos que son sumamente costosos, alta tecnología. Entonces, todo Perfecto. esa fase, ¿Dónde se hará esa fase? Es bueno, lo que... nosotros estamos en este momento, el Estado Dominicano está justamente en la parte de, pasó prospección, ahora viene exploración. Junto con la exploración se van a iniciar los trabajos de metalurgia, de determinar cuáles son los diferentes métodos que puedan utilizarse para hacerlo económico. Todavía no sabemos si ese material es económico. Pero hay dos formas, usted me corrige, hidrometalurgia o pirometalurgia, para sacarlos. En el proceso justamente que vemos tradicional, no nos confundamos con el proceso hidrometalúrgico y pirometalúrgico de Falcondo. En este caso específico, la primera fase es una fase de hidrometalurgia, que es lo que se le llama el procesamiento líquido con líquido. Por ejemplo, ahora mismo en Chile hay un yacimiento que es un yacimiento muy interesante, muy parecido al nuestro. Con sulfato. Y se forma al final un sulfato, que es lo que usted quiere decir, el concentrado. Pero y después del sulfato viene el refinado. Le hago la pregunta y la diferenciación de hidrometalurgia, pirometalurgia, porque en el caso de Chile, por ejemplo, se está haciendo, que es un experimento súper interesante, con sulfato, que es sumamente compatible con el medio ambiente. Exactamente. El proyecto Acara es uno de los proyectos más interesantes, porque inclusive cuando usted usa la hidrometalurgia, parte de ese 90 o 70% que queda, sirve como un abono y vuelve de nuevo, y lo que usted minó, vuelve y lo deposita, y es un elemento que sirve para la reforestación. En términos, digamos, geopolíticos, dado que, por ejemplo, creo que en esta semana hasta Vladimir Putin se refirió a la existencia de tierra rara en República Dominicana, ¿tú crees que qué podría representar? Sí, tiene una incidencia, inclusive con la lucha, con la guerra comercial entre China y República Dominicana. Resulta que las tierras raras de Estados Unidos se procesaban en China. Entonces, cuando subieron los impuestos a unos productos chinos, el presidente Xi Jinping chino solamente hizo una visita a la planta donde se procesaba las tierras raras. De ahí el interés por Estados Unidos y Europa de unirse en un proyecto en Texas para ellos procesar sus propias tierras raras, porque China estaba controlando. Está controlando. China controla produce el 98%, 98% de la tierra de la rara. tierra rara. Entonces iba a reducir el suministro a Estados Unidos. De ahí que es un tema de seguridad mundial. ¿Por qué nosotros pedimos ayuda a Estados Unidos si China es mucho más capaz, tiene mucho más experiencia? ¿Por qué no la pedimos a China? Usted que es asesor del Ejecutivo en la materia. Nosotros en materia de evaluación geológica, determinamos que el conocimiento del USGS y el conocimiento en cuanto a la geología del Caribe, de las Américas, los Estados Unidos nos ofrecían mayor capacidad. Nosotros acabamos de firmar un convenio general. Mayor capacidad. Mayor capacidad tecnológica tienen los Estados Unidos en todo lo que es
China ofreció algo. Cuando usted dice que exploraciones. Estados Unidos ofrece mayor capacidad, significa que China también ofreció algo. O sea, estoy diciendo que Estados Unidos es una fuente, la fuente del mundo, donde hay mayor conocimiento de geología, es el Servicio Geológico Americano. Es el mayor servicio geológico del mundo. A ver si entiendo. Estados Unidos tiene mayor capacidad en materia de tierras raras que China. No confundamos lo que es la capacidad de procesamiento y de utilización. Porque, ¿qué sucede? En China existen unos yacimientos, que son unos yacimientos donde hay una distribución enorme de tierras raras y han podido utilizarlo, no importa qué costo ecológico, pero los chinos han desarrollado un procesamiento extenso y por eso hoy en día ocupan el 89-88% del monopolio mundial de los elementos. Por eso le hice raras. la pregunta, porque pero como es, una empresa que tiene, como un país que tiene el 88%. No, eso es procesamiento y mercadeo. Estamos conversando de la fase geocientífica, de la parte de definir dónde existen los yacimientos. Los Estados Unidos, la mejor universidad del mundo, vamos a decirle, la mejor universidad del mundo es Colorado School of Mines, del cual yo me siento muy orgulloso de ser alumno. Y en esa universidad están todos los científicos del mundo, chinos, españoles, árabes. Ese es el centro de investigación del mundo. Los Bien, Estados Unidos. ahí está lo mejor Una cosa es, no confundamos, una cosa es la parte de hacer ciencia, principalmente la geociencia, y otra parte es procesamiento y mercadeo y utilización. Yo lo que quiero que quede claro es, quizás no hice la pregunta de la forma que usted la... ¿Qué le conviene más a mi país? ¿Trabajar estos temas con China que con Estados Unidos? Hasta en este momento, la parte de investigación de la fase de exploración y de investigación, nosotros hemos encontrado el recurso científico del Servicio Geológico Americano y de la US Corps más accesible para nuestra... ¿Y la negociación? No hay negociación todavía, no nos confundamos. Se han ejercido... No, estamos haciendo estudios. Pero casi... Ahora, la parte final, la segunda fase, que es la fase ya de mercadología, la parte de definir cuál es el producto final que vamos a mercadear, todavía no hemos llegado, y cuando llegue esa fase, porque no hay ningún compromiso. Está bien, pero es casi imposible eso, que Estados Unidos nos ayude a todos y que cuando haya que negociar, negociemos con China. Déjame decirte, la primera fuente... Lo que pasa es que ahí subyace un tema de geopolítica. Exactamente. En el periódico New York Post salió un editorial donde están acusando a Luis Abinader de ser un presidente pro-chino y que está motivando las inversiones chinas en República Dominicana. Incluso un abogado, colega mío, le pagaron un estudio para que identificara las inversiones chinas en República Dominicana. Y Estados Unidos está ejerciendo presión sobre Luis Abinader. Es una cuestión de geopolítica. Luis Abinader ha sido taxativamente claro con relación a eso. Fue tan claro que habló específicamente de nuestras relaciones con Estados Unidos sobre las de China. Algo que a mi modo de ver no era necesario. Pero vamos a una tercera y última pausa comercial, regresemos en dos, porque quiero que analicemos la creación de esta empresa minera del Poder Ejecutivo. Bien, continuamos aquí con esta interesante entrevista. La creación de una empresa, casi exclusivamente para esos fines, ¿qué representa para el país? Fíjate, yo estoy en lo que se llama la Conferencia Americana del Ministerio de Minas de las Américas, CANMA, el cual el año pasado fuimos anfitrión. Nosotros hemos analizado lo que son los minerales estratégicos y una de las cosas más importantes que hoy en día se está evolucionando y es los minerales estratégicos para esta transición energética. Los países que poseemos esos recursos naturales debemos tener beneficio justo. Por eso ya se está definiendo minerales, transición energética justa. ¿Qué significa justa? En que los países, que la humanidad lo necesita, por ejemplo, la humanidad necesita en los próximos 20 años más cobre que lo que ha consumido desde su existencia. ¿Y quién determina esa justicia? Entonces, esa justicia, que siempre lo ha determinado. Esa justicia debe determinarlo cada país y por eso vemos cómo
países como México, países como Colombia, países como Chile y ahora República Dominicana está asumiendo lo que debería ser la responsabilidad corporativa para que el país se beneficie de una manera justa, no solamente promoviendo que vengan a hacer las inversiones, tengan impuesto directo, sino también que dejen ganancias adicionales al país, La provincia. y igualmente que a la provincia, Usted al ve. país donde residen esos yacimientos. Usted ve que por eso tiene sentido la pregunta que yo le hacía sobre China y Estados Unidos. Pues yo estoy casi seguro que China compraría a un precio más justo, pero como geopolíticamente dependemos de Estados Unidos, queramos o no, se va a terminar sumiéndonos a lo que diga Estados Unidos. Mira, ¿Tú no crees que- cuando se ha Vamos a ver. formado... Eso Sí. está predeterminado ya. ¿Eh? Claro. El hecho de que las exploraciones a profundidad que vengan a hacer, salió en la prensa que son ingenieros militares norteamericanos que Exacto. vienen, ya hay una inclinación. Sí. Ahora bien, Un esos preacuerdo. beneficios que va a recibir el país, ¿cómo van a ser distribuidos justamente en la segunda provincia más pobre, que es Pedernales, que es el dueño de su tierra rara? Eso se establecerá en un acuerdo como se estableció con la Corporation Company, como se ha establecido con la Barry, en donde lo que menos toman en cuenta son a las provincias. Y ahí es donde tenemos que echar la pelea, en que lo que haya, una gran parte o buena parte de lo que allá aparezca, pueda llegar a la comunidad. Para que haya una Pero a mí me ha transformación tocado- socioeconómica. Yo soy actor de la política minera dominicana de los últimos 40 años. Y a mí me ha tocado ser parte de negociaciones. Y ahí está la provincia, justamente Pedernales, donde el primer fondo minero lo establecimos nosotros cuando hicimos la reapertura de las exportaciones de Alcoa. Si hay un fondo minero en Pedernales, se lo debe a Hipólito Mejía por recomendaciones nuestras. Que no funcionó allá. Bueno, hasta las exportaciones, bueno, si no hubo más Aún exportaciones. cuando se exportaba, ese fondo minero no funcionó como debió funcionar. Mira, Fue originalmente. Ni siquiera se utilizó ese dinero Ni para... siquiera para- se utilizó el fondo. No, hay que irse a lo histórico. Lo que sucedió fue Sí, para la que en ese remediación medioambiental. momento las exportaciones de bauxita fueron apenas incipientes. Apenas se llegaron a unas 100.000, 150.000 toneladas. Así de incipiente debió ser el fondo. Y el Pero fondo no se lo hubo. nutría de eso mismo. Nosotros fuimos tan cuidadosos cuando formamos ese fondo. ¿Usted sabe quién era el presidente de ese fondo? Uno de los padres de los curas más importantes, más honestos que ha tenido este país, que era justamente el padre Avelino. Avelino era el que dirigía, el que presidía esos fondos, y a nosotros nos tocó, en los años de Hipólito, nos tocó ser parte de esa administración. Por ahí de ahí en comenzó adelante, mal. de ahí Ahí en comenzó adelante, mal todo. de ahí en adelante, bueno, esos son Ahora, Lo digo conceptos porque Abelino primero no era pedernales, aunque de, hizo sus Barahona, aportes. de Barahona. Entonces, estamos Tenía hablando toda de la la provincia de provincia de Barahona Pedernales. y los demás miembros de ese fondo eran todos de Pedernales. Nosotros solamente actuábamos como gobierno ahora bien, para ser gestor de los fondos. Existe en Pedernales un patronato que recibía los beneficios. Desde ese entonces, Desde un ese patronato. entonces. Y últimamente recibió 300 millones de las exportaciones. Solamente en los últimos 11 embarques exportaron 1.700.000 toneladas. Más bauxita que toda la que exportó la Coa Exploration Company. No, imposible, eso es imposible. Oh, sí, claro. Dovenco exportó más bauxita que lo que exportó en todos sus años al Coa Exploration No, Company. tenemos que referirnos a la historia, por favor. Imposible, Juan. No se Sí, puede conducir, claro. no se puede conducir a la opinión pública, porque ya hoy en día los estudiantes, todos tenemos acceso a la parte histórica. No. Alcoa hizo una explotación minera por 30 años. Por 30 años. Donde cada año exportaba 2 millones de toneladas. Cuando Alcoa se fue, nos dejó al gobierno dominicano 500.000 toneladas ahí en el kilómetro 1. Y después las administraciones subsiguientes fueron negociándolas con ellas y allá sábese quien pueda. Sí. Ahora, yo le puedo ser a usted garante que en nuestra gestión nosotros hicimos y hemos hecho para que las comunidades se beneficien al máximo. Ahí hay un fondo minero en la provincia de Sánchez Ramírez con un 5% que debe alimentar justamente al FOMISAR. FOMISAR, Fondo Minero Provincia Sánchez Ramírez. ¿Usted cree que eso es suficiente, por ejemplo, el de Sánchez Ramírez? 5% para la provincia.
Mira, el gobierno... Eso es lo que establece el artículo 117, párrafo 2 de la ley 6400. Exactamente. Sobre medio Eso es muy ambiente. poco. Sí. Para la provincia en donde hay que explotar, eso es muy poco. Pero además, no hay una correlación de la empleomanía, que tampoco la hay, lo digo por penales, pero además no hay una correlación en la remediación del pasivo medioambiental. Siempre nos deja. Todavía nosotros estamos sufriendo el pasivo medioambiental que dejó a la Corporation Company. Déjeme decirle algo específicamente. No, Es y las cierto, últimas exportaciones y es de Domingo. cierto que hay pasivos ambientales. Por ejemplo, en la misma Pedernales. Es cierto que hay pasivos ambientales porque no se le dieron seguimiento, es cierto. Inclusive yo fui recientemente ahí al pobladito que está ahí en la Mercedes y verdaderamente hay un pasivo social extremo. Ahora yo quiero decirle a ustedes, Minería se en quedó con el dinero y no lo en hizo. cuanto a la Rosario Dominicana convertida en lo que hoy es Prazer Dome, el 5% de los beneficios debe ir a la provincia. El 5% de esos beneficios se administran a través de FOMISAR. ¿Qué sucedió? Por ejemplo, yo tengo un altar en mi casa, somos católicos, y yo hago mea culpa porque en el lenguaje que pusimos en ese contrato con Prazer Dome, decíamos que el Estado Dominicano administraría el 5% para pasárselo a las comunidades. Cuando se inició la explotación minera de Prazer Dome a Barrick, el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, no dejó ni un centavo, le entregaba el 1% y al final se compensó con 100 millones anuales. En esta gestión de gobiernos se ha ido adecuando esa compensación y ya el FOMISAR está recibiendo 400 millones, además de las inversiones directas que está haciendo el gobierno dominicano, la administración de Luis Abinader, en que ya está invirtiendo en una universidad nueva de la UAS, un recinto nuevo de la UAS, ha hecho inversiones. Pero han tenido que acudir a los... Uno de los problemas es ese. Han tenido que acudir a los tribunales, el Tribunal Superior Administrativo. Verdaderamente daba lástima, Pero además, da lástima todavía que Sánchez Ramírez no cuente con un acueducto multinacional, provincial. Perdóneme, es que uno de los problemas de las provincias en donde tienen sus yacimientos es que los gobiernos actúan sin tomar en cuenta las necesidades de la provincia. Nadie le preguntó, perdóneme, a Sánchez Ramírez, si su necesidad principal con los cuartos de esa explotación son para la construcción de una universidad. No puede ser así. Tienen que tomar en cuenta El problema es que el gobierno se estaba siempre absorbe totalmente los recursos. gobiernos, Sin no es lugar a contra dudas. Luis, es contra cualquier gobierno. Sin lugar a dudas, yo soy el primer defensor de eso y qué bueno. estoy militantemente con usted en ese sentido. Ya, qué bueno. Sin lugar a duda que sí. Nosotros necesitamos, y por eso mi discurso, mi enseñanza en la universidad es que las universidades deben enseñar, pasar esa transferencia tecnológica a las provincias y a la vez las comunidades deben empoderarse para invertir las maneras adecuadas. Vamos a aprovechar los pocos minutos que nos quedan. Tenemos un Ministerio de Energía y Minas, una Dirección General de Minería, ahora una empresa minera. ¿Por qué tantas cosas para algo que parece lo mismo? ¿Por qué tantas entidades? ¿Por qué no se concentra en una sola cosa? Fíjate, yo soy coherente en mi vida. Tengo 40 años ejerciendo y dirigiendo parte de lo que es la geopolítica dominicana. Nosotros hicimos un estudio, un plan estratégico como sector privado para la Cámara Minera, en el cual soy autor conjuntamente con otro ingeniero, Marcos Pérez, y el señor Juan Gil. Y ahí hicimos un análisis antes de formarse el Ministerio de Energía y Minas, donde decíamos que solamente los países que tienen un PIB del sector minero contribuyendo más de un 10% merecen un Ministerio de Energía y Minas. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo en que exista un Ministerio de Energía y Minas y una dirección de minería subyugada. Entonces, ¿no estás de acuerdo con la creación de esta empresa? No, la empresa sí, como le decía anteriormente. Los países ahora necesitamos maximizar el conocimiento, los beneficios para las naciones donde están esos yacimientos mineros. Y eso no se pudo haber hecho, digamos, con esas mismas capacidades a un departamento de minería del Ministerio de Energía. Fusionando una todas las cosa, instituciones. no, tiene que tener en la mente que una cosa es la parte normativa del operativa. Estado, y otra es la parte operativa. Entonces, la parte operativa comercial debe ser un ente comercial. Por eso usted tiene las corporaciones mineras en Chile, Codelco, sí. Tiene corporaciones mineras en Brasil, tiene corporaciones mineras estatales en México,
porque una cosa es la operación minera diaria Me queda un y minuto. otra cosa es administrar la ley minera y administrar la parte ambiental y la parte de fiscalización. Me queda un minuto. ¿Qué te espera sobre la creación y explotación de mineras en Pedernales? Yo espero que haya una transformación después que ha habido un estado negligente que fue alertado por mí en 2013 porque las exportaciones de la bauxita se llevaban las tierras raras. Espero que eso se traduzca en beneficio para la población de Pedernales y por ende para el país, pero que haya una distribución justa. ¿Y usted finalmente qué augura de todo lo que se ha hecho con la creación de esta compañía? ¿Cree que más o menos en qué tiempo el país podrá decir, wow, estamos respirando, somos líderes en tierras raras? Bueno, para comenzar, déjame decirte, nosotros hemos sido gestores de lo que son los lineamientos del programa de gobierno del presidente Luis Abinader. Y ahí señalábamos la necesidad de formar una corporación minera estatal. El presidente Luis Abinader tomó y hizo muy valientemente la decisión de formar esa corporación, que es la empresa minera dominicana, para que el Estado dominicano pueda administrar de manera directa esos recursos y, naturalmente, ahí tenemos Rosario Dominicana, que nunca debemos llegar ahí. Bueno, para mí es un inmenso placer tenerlos a ustedes aquí en Verdad es al Aire, pero el tiempo es un dictador, así que se nos acabó. Nos vemos.